Seguimos aquí en Tele Santo Domingo, todas nuestras plataformas digitales y en Ojalá.do también. Fue Gabriel García Márquez en uno de esos lances geniales que en una de esas entrevistas le dijo a un periodista: mi educación iba muy bien hasta que me llevaron a la escuela. La educación dominicana iba muy bien. Podemos parodiar nosotros. Iba muy bien hasta que llegó Furcal. O sea, hasta que llegó el cambio, que ha sido un cambio, desde luego, hacia atrás. Un cambio hacia atrás. Quisqueya aprende contigo solamente había alfabetizado ya más de 500,000 de dominicanas y dominicanos, que hay que ver la cara de toda aquella gente cuando salía con su diploma. Y no era un invento propagandístico, porque ese era un programa dirigido por gente muy seria de este país. Y menciono solamente a la profesora Miriam Camilo, dedicada toda una vida entera a eso, no a la politiquería, sino a eso, a la educación popular. Ahí había gente muy seria, como esa profesora Miriam Camilo, y otros más que no voy a mencionar, porque ese no es el propósito. Nuestra educación iba muy bien, alfabetizando a 500,000 de personas. Este gobierno en casi 3 años nos sale ahora con que ha invertido cientos de millones de pesos para disque alfabetizar a 300 personas. Disque. Porque ahí no hay seguimiento como se le estaba dando seguimiento a ese programa de alfabetización a través de la UNESCO y a través de instituciones de mucho peso en la sociedad dominicana también. Nuestra educación iba muy bien, hasta que llegó el cambio a paralizar 700 escuelas. Sí, porque hay que recordárselo al ministro de Educación, al Ministerio de Educación, a las autoridades de educación de este país. Hay que recordárselo, que han paralizado más de 600, 700 escuelas y ahora están anunciando un programa de alquiler de unidades de aulas móviles. Oiga, cuando hay centenares de escuelas paralizadas. Nuestra educación iba muy bien hasta que la jornada escolar de tan extendida, 8 horas de clase, ha tenido que ser paralizada en muchas instituciones, en muchas escuelas. Muchas escuelas han tenido que paralizar la jornada escolar de tan extendida porque le suspendieron el desayuno escolar, el almuerzo escolar, le han suspendido la merienda escolar. Nuestra educación iba muy bien antes de que el cambio desmadrara, destruyera, anulara, corrompiera el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Iba muy bien la educación. Lamentable que hoy estamos viendo titulares de que la educación tiene tales problemas, no va por aquí, va por allá. Hay instituciones internacionales que dan cuenta de cómo iba mejorando la educación en la República Dominicana. Hace 1 año, 2 años, la CEAL, el Consejo de Educación para América Latina, admitía, reconocía que solamente en Bolivia y en República Dominicana se habían producido en los últimos años cambios de importancia en la educación. La CEAL lo reconoció, algunos autores en varias ponencias que hicieron ahí. Nuestra educación iba muy bien, como García Márquez le dijo a aquel periodista, hasta que llegó este cambio a desmadrarla, como la ha desmadrado.
el actual ministro de Educación está mirando para otro lado, porque él no quiere mirar y no quiere hablar del desastre que recibió. Se le salen a veces algunos ramalazos, pero él no quiere enfrentar a su gobierno, él no quiere enfrentar al exministro, su compañero, que fue el gran responsable del desastre educativo que nos ha traído el cambio. Esa es la realidad. Diga usted. Siendo ese el tema, permítame recapitular un tanto nuestras posiciones con respecto a la educación en la República Dominicana. Yo quiero comenzar con la idea de que se ha fragmentado la noción y el concepto de comunidad educativa. Porque a partir de la última década del 1900, hubo una configuración colectiva de lo que serían las metas de cara al futuro de la educación dominicana. De ahí el famoso plan decenal. Y desde entonces, pues se fueron articulando una serie de esfuerzos hasta llegar a considerar ya inevitable la dedicación para dar un salto en el esquema de la educación dominicana, del aparato educativo dominicano, del famoso 4% para la educación. Aunque no es sino a partir del 2012 cuando efectivamente Danilo Medina, comprometido desde antes de asumir el poder con cumplir con la ley, y eso ya indicaba un acuerdo general, no solo de la comunidad educativa, sino de la sociedad dominicana, para abordar el tema nodal, fundamental, del futuro de la sociedad dominicana. Porque queda claro, ciertamente, que todo atraviesa por la noción de educación. Y las sociedades se van perfilando, construyendo y mejorando a partir de cuánto invierten en la educación de sí mismas y en cuál y en qué tipo de educación requerida y acordada. Entonces, a partir del 12 sucede eso que usted se atreve a calificar como que la educación iba muy bien, porque ciertamente se dio un salto de garrocha, como se dice, para poder cumplir con la ley que obligaba a la clase política, al Ejecutivo y al Congreso de la República a que se le diera cumplimiento a esos acuerdos sobre el sector educativo, sobre la educación en la República Dominicana. Y fue un salto brutal. Pero hay por igual entonces que identificar que no se le dio continuidad a esto, no se le ha dado continuidad a eso, se fragmenta eso que llamamos comunidad educativa y por eso hoy, ya lo decíamos la semana pasada, vemos a una ADP por su lado y al Ministerio de Educación por el otro y al sector privado sin prácticamente ya estar interesado en el tema educativo. Y me refiero a Educa, y me refiero a centros universitarios que vienen tratando el tema de la educación, muy en particular a esa instancia en donde se supone que se deben de formar los maestros, porque eso era parte del plan. No es que ahora nos damos cuenta de que hay que perfilar el maestro, de que hay que capacitar el maestro para los nuevos contenidos, pero además para que efectivamente el maestro, el profesor escolar, tenga las herramientas pedagógicas y didácticas necesarias y actuales, no aquellas
de las reglas para ponga la mano y le doy un reglazo porque usted no acierta una respuesta. O aquellas de póngase ahí en la esquina de una de las esquinas del aula con un capó de burro, porque usted es un burro como castigo. O tome tiza y corrija y llene esa pizarra con 1.000.000 de veces las palabras que usted no ha sido capaz de retener cómo se escriben ni cómo se pronuncian, etc. No, de estar ya dotados de las nuevas y modernas herramientas que se requieren para enseñar, además que nuevos contenidos, nuevos currículum, para editar aquellos libros que se deben de editar y para que el aparato educativo absorba las nuevas tecnologías de las llamadas TIC de informática, las pizarras digitales, etcétera, las herramientas que ya están al alcance y a disposición, incluso de cosas que se han regalado y no se sabe para qué. Y hablo de dispositivos electrónicos y digitales y demás, que se han regalado de la manera más absurda, tan absurda como se han quemado 1.000.000.000 de pesos en libros, de que porque ya no servían para nada, de que porque ya no se corresponden con los contenidos curriculares que se supone se impartan. Y entonces se quiere evaluar, y esto es lo peor del caso, del enfoque, profesor Finito. Se quiere evaluar al estudiante. Al estudiante es el que se evalúa. ¿Cómo que usted va a evaluar al estudiante? A quienes hay que evaluar a los maestros. Y lo que hay que evaluar y discutir y saber si sirven para algo son los currículums. ¿Qué alumnos ni qué alumnos? Y ahí vemos entonces al ministro de Educación reconociendo que lo mismo, que nuestros estudiantes son deficientes en matemática, en lengua española y en no sé qué otra cosa. No, son deficientes los maestros. Son deficientes los maestros y no pueden escurrir el bulto ante la realidad. Ahora, ¿son solo ellos? No, esto es una comunidad educativa. Es que estamos ciertamente en un momento y en una coyuntura de pandémica, por así decirlo, que impuso situaciones muy particulares. Pero han sido incapaces, se estancaron el proceso educativo por factores incluso externos, pero han sido incapaces de entender que había que dar un golpe de timón y variar la dirección y hacia dónde llevar la educación dominicana. En parte por incapacidad, por corrupción, por politiquería y, entre otras cosas, por desorientación, porque hay que buscar una orientación que tiene que surgir del entendimiento entre los componentes de la comunidad educativa. Y hasta que eso no se restaure, hasta que no se entienda que lo que se hizo fue importante y vale para el nuevo salto que tiene que dar la educación dominicana, lo que se va a estar es perdiendo dinero, esfuerzo y desmontando lo bien hecho. Quédese ahí, no se mueva de Tele Santo Domingo. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.